Antes de orar, hermanos, leamos la palabra de Dios. La primera carta que escribió el apóstol Juan. Primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo 4. Leamos en el nombre del Señor Jesús el texto 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en esta noche, por la bendición que Dios nos concede congregarnos una vez más en su presencia, sabiendo que esta noche es noche que está establecido en la asamblea para buscar al Señor en oración. Pero como nuestras oraciones por nuestras generales terminan hoy, sin duda, siguen nuestras peticiones, el deseo del corazón de la Iglesia, a fin de que Dios, si Dios nos da la oportunidad de congregarnos en estas conferencias generales, que Él derrame también sus bendiciones. Pero tenemos aquí esta palabra que el apóstol por el Espíritu Santo habló y dijo: en esto, dijo él, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Hoy nosotros, dijo el apóstol, amamos a Dios, pero antes de que nosotros sintiéramos un afecto hacia el Señor, primero tuvimos que entender, tuvimos que recibir, tuvimos que experimentar en nuestra vida lo que el amor de Dios significa para nosotros. La palabra del Señor dice que hoy nosotros amamos al Señor, usted ama al Señor, por eso está en la presencia de Él, pero porque Él primero mostró su amor hacia cada uno de nosotros y en prueba de su amor, dice la palabra, envió a su Santo Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del cielo a este mundo, vivió entre los hombres, caminó entre los seres humanos, sufrió como nosotros sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Él en profecía dijo: la helada de la noche me consume y el calor del día también. Durante el tiempo que Él estuvo sobre la faz de la tierra, Él padeció, sufrió hambre, tuvo sed, tuvo cansancio por buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dejar Él su lugar en los cielos, ser el deleite del Padre, como dice la palabra, que Él era la delicia de Dios desde los tiempos eternos, pero tuvo que despojarse, hermanos, por amor a un mundo perdido, por amor a cada uno de nosotros, para rescatarnos, para darnos una esperanza de una vida indestructible, para darnos la bendición que hoy nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios, porque esto no es algo que lo alcanzamos por méritos personales,
no lo alcanzamos por ser personas honorables, sino la Biblia dice que usted y yo éramos la escoria del mundo, ¿sí? Lo que no es, para deshacer lo que es, dice la palabra de Dios. Éramos nosotros los hombres y mujeres viles, pecadores por nacimiento. Veníamos ya, hermanos, con ese germen del pecado, y se desarrolló en nosotros el fruto del pecado, y ese fruto nos llevó a nosotros a distanciarnos de Dios, a alejarnos de Dios, la desobediencia del hombre. Y por eso dice la palabra que cuando Dios un día inclinó su cabeza para fijar su mirada sobre la faz de la tierra en busca de un solo hombre que pudiera agradar su corazón, no halló ni siquiera uno, porque todos habíamos dado las espaldas a Dios. Nadie se acordaba de Dios, todos habíamos caído en la miseria del pecado, por lo tanto éramos enemigos de Dios en pensamientos y en obras, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que Dios nos haya amado de tal manera, hermanos, que por amor a nosotros permitió que su Hijo amado viniera a este mundo para ser el sustituto de cada uno de nosotros en el día del juicio. Porque cuando el Señor Jesús se presentó por todos, hermanos, cuando Él se presentó delante del Padre, era el momento en que tenía que ser juzgada la humanidad, pero Él se presentó por usted y por mí, ofreciendo su vida en sacrificio y ofrenda por el pecado, dice la palabra de Dios, y por lo tanto no hay amor tan grande como el amor mostrado por el Señor Jesús, por el amor que Dios manifestó al entregar su Hijo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos un hijo y lo entregamos para ser azotado, para ser herido, para ser maltratado a favor de otro, a beneficio de otro? Nadie tendría esa capacidad para hacer semejante cosa, hermanos. Nadie tendría la capacidad de entregar a su hijo para ser herido, para ser maltratado, para que otro no reciba ese castigo. Pues eso es lo que Dios hizo, es lo que justamente hizo Dios, hermanos, para que usted y yo no recibiéramos lo que merecieron, lo que merecían nuestros hechos, y sobre todo ser condenados por la eternidad. Él se presentó por amor a nosotros para ser el sustituto nuestro, recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos por ser enemigos de Dios en pensamientos y en obras, por estar destituidos de la gloria de Dios, por nuestra condición de hombres y mujeres pecadores delante de Dios. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, hermanos, pensar en lo que el Señor Jesús hizo por la humanidad, por cada uno de nosotros, no tenemos más que estar en la presencia de Dios, elevarle nuestras alabanzas, ¿sí? Cantarle con todo nuestro corazón, darle a Él las gracias. Hay hermanos y hermanas que derraman sus lágrimas al acordarse de su vida pasada, como cantamos el himno, ¿sí? Cuando nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, cuando nos acordamos, hermanos, de dónde fuimos sacados y dónde estamos colocados en esta noche, sentados en la presencia de Dios,
habiendo sido limpiados, purificados, justificados delante de Dios. Pensar en lo que hoy somos y tenemos, como dice la palabra de Dios. Por eso usted no cesa de alabar a Dios, no cesa de engrandecer su nombre, no se cansa en estar en su presencia, hace el esfuerzo para sentarse un momento en la presencia del Señor, poder elevarle una alabanza con todo nuestro corazón, por cuanto Él manifestó un amor maravilloso, un amor que no se puede comparar con nada y con nadie sobre la faz de la tierra. Nadie pudo amarnos como Cristo. Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos ha dado a su Hijo en precio de nuestro rescate. Gracias a Dios por el amor de Dios, gracias a Dios, hermanos, por lo que Él manifestó, que tanto valemos nosotros, hermanos. Antes no valíamos nada, éramos menos que la nada, dice la palabra de Dios. Si hubiésemos sido pesado en balanza, hubiésemos sido hallados menos que la nada. No pesábamos. Hoy usted tiene un precio incalculable, un precio que no se puede comprar con oro ni plata, cosas corruptibles de este mundo, por cuanto hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Usted vale la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre preciosa del Señor Jesús. Por eso llegar un momento a la cruz de Cristo, mirar al bendito Señor herido, coronado con su cabeza con la corona de espinas, ver su rostro ensangretado, ver las espaldas heridas del Señor, ver los clavos en las manos del Hijo de Dios, aquellos clavos que horadaron sus manos y sus pies. Mirar a Cristo, hermanos, en la cruz, en el Calvario, es considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice la palabra de Dios. Llegar a la cruz y mirar al Señor Jesús, herido, desfigurado, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando Dios, nuestro Padre, colocó nuestros pecados en la humanidad del Señor Jesús, y ser castigado, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue ese momento en que los pecados que usted y yo hemos cometido antes de venir a Cristo fueron castigados en la humanidad del Señor. Él recibió el castigo, fue Él el que hizo satisfacer la justicia de Dios, fue el amor manifestado por amor a nosotros. Gracias a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios, que ahora nosotros tenemos la bendición de estar en su presencia, y por eso hay gratitud, hay una alabanza en el corazón del pueblo de Dios, hay deseos de servir, de trabajar en la obra del Señor por considerar lo que Él ha hecho por nosotros. Nos llamó, nos perdonó, nos limpió, nos redimió, como cantamos. Hay muchos himnos, hermanos, que la palabra de Dios nos hacen ver y entender lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios, hoy le amamos porque Él nos amó primero. Gracias a Dios por la palabra del Señor. La primera carta a los Corintios,
capítulo 16. Pensar en el Hijo de Dios. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, manifestar que haya en nosotros ese sentir que hubo en el Hijo de Dios. 14 el texto, 16, 14, la primera carta a los Corintios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gracias a Dios por la palabra del Señor, por el deseo del Espíritu Santo que nos hace ver en primer lugar lo que Dios ha hecho, lo que Él ha manifestado hacia cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos hace conciencia y nos llama que todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor en la obra de Dios, todo el trabajo que nosotros hacemos, debemos hacer con el mismo sentir que hubo en Cristo, como dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que haya en nosotros, hermanos, verdaderamente ese mismo afecto que Él tuvo hacia cada uno de nosotros, que toda actividad, toda obra, todo trabajo, absolutamente todo lo que hacemos en la obra del Señor, nuestra perseverancia, el venir a la presencia de Dios, debe estar basado en esta palabra. Como dijo el apóstol, todas vuestras cosas sean hechas basados en el sentir que hay ahora en cada uno de nosotros hacia aquel que nos llamó, nos perdonó, nos redimió. Es decir, que debe haber en nosotros gratitud, debe de haber acción de gracias, debe de haber, hermanos, esa verdadera razón de venir a la presencia de Dios. Que ese amor bendito que Él hizo morar en nosotros, por eso dice la palabra de Dios, que hoy, que habita ahora en nosotros el amor de Dios, que es Cristo en cada uno de nosotros, que eso sea el motor que nos hace servir al Señor, que nos hace seguir al Señor, que nos hace trabajar y no nos cansemos, como dice la palabra de Dios, haciendo algo en la obra del Señor. Si amamos lo que hacemos, si amamos al Señor, si realmente hay un afecto en nuestros corazones hacia el Señor, hermanos, a veces venimos en el tráfico, usted viene en el tráfico, pero no viene enojado, no viene molesto, ¿sí? No viene pitando a los demás para que se hagan un lado a fin de que usted avance. No, usted viene en paz. Usted viene con alegría en su corazón, sabiendo que viene para estar en la presencia de Dios, para servir a aquel que nos amó tanto. Toda la obra que nosotros hacemos en la obra del Señor, todo trabajo, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, y mayormente el venir a la presencia de Dios por nuestras conferencias generales y doblar nuestras rodillas, y los que el Señor concede que vayan o que vayamos a las conferencias generales, el trabajo que vamos a desempeñar en diferente lugar, el trabajo que nos toca hacer, lo vamos a hacer no por cumplir un deber solamente, no por cumplir, hermanos, solamente para que nos vean trabajando, de ninguna manera. Debemos hacerlo porque tenemos afecto, porque amamos al Señor, porque estamos agradecidos con Él, porque hay gozo, hay alegría en nuestros corazones, porque la muerte no nos alcanzó en nuestra incredulidad, sino que Él fue paciente con cada uno de nosotros y nos alcanzó, nos ha tenido el Señor paciencia, porque cuántos de los que estamos aquí oyeron el Evangelio a través de los años,
¿sí? Fuimos tan ingratos muchos que Dios nos llamaba y nosotros le habíamos dado nuestras espaldas, habíamos caído en desobediencia porque el Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento, pero Dios fue paciente con nosotros, hermanos. Dios fue paciente con usted. Y hoy estamos en la presencia de Dios. Los que van a las conferencias generales, o los que vamos y Dios nos concede la oportunidad, vamos a ir y vamos a ocuparnos en algo en la obra de Dios. El cansancio no cuenta. A veces nosotros llenamos las hieleras de Monster, de Red Bull, con tal de que tengamos energía. No necesitamos de eso, hermanos. No necesitamos de eso, ¿sí? Porque nuestra razón, lo que nos da fuerza para servir al Rey, es el amor hacia Él. Ese es lo que realmente nos mueve. Y el cansancio no importa, el cansancio no cuenta, ¿sí? A veces nos ensuciamos y no, eso no importa, porque le servimos a un Dios vivo y verdadero, le servimos a aquel que nos llamó, le servimos a aquel que no le importó lo que sufrió por usted y por mí, que fue humillado. Sí, hermanos, le quitaron su vestidura, dice la palabra de Dios. Tan bajo fue donde llegó el Señor para hacer la obra de nuestra salvación. Pero a veces nosotros ya no queremos ensuciarnos, ¿sí? A veces no queremos acercarnos mucho donde nos ensuciamos porque somos muy delicados, pero el Señor no fue así. Él fue herido, fue escupido su rostro, mas sin embargo, estando en la cruz, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión sin duda llegó al corazón de Dios, y por eso fuimos perdonados, por eso fuimos bendecidos, por eso estamos en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que todas vuestras obras sean hechas con amor. Le decía que nosotros no necesitamos del Monster para tener energía. La energía que nos hace a nosotros servir al Rey es la gratitud, es el gozo, es la alegría que lo que hubo en el corazón del Señor, como dice la palabra de Dios, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Había algo que había en el corazón del Señor para soportar lo que Él padeció, para soportar las heridas, para soportar el dolor, para soportar, hermanos, los azotes en sus espaldas, el dolor que le causaba la herida, el dolor que le causaban los clavos. Había un gozo y ese gozo era rescatarlo a usted y a mí de la condenación eterna, y eso lo llevó hasta la cruz en el Gólgota y dar su vida en precio de nuestro rescate. Pero antes, hermanos, dice la palabra de Dios que Él dobló sus rodillas en el Getsemaní. Dice la palabra que se alejó de los suyos como a distancia de un tiro de piedras, dobló sus rodillas y clamó a Dios, y fue oído a causa de su temor reverente, y un ángel del cielo vino para fortalecerlo. Por eso no vamos a pensar, hermanos, en juntar dinero para llenar las hieleras, le decía, de tantas cosas que realmente no se necesitan. Hace daño, ¿sí? Todas esas cosas que yo he mencionado aquí, hace daño, ¿sí? Alteran, ¿sí?
alteran al ser humano, mayormente los que tienen problemas de salud. Hay que tener cuidado. Mejor hagamos como hizo el Señor. Antes de ir a esa batalla, antes de ir a la crucifixión, antes de que empezara a hacer la obra de nuestra salvación, dobló sus rodillas en el Getsemaní y fue fortalecido, y habiendo sido fortalecido, llegó hasta la cruz y logró la victoria, logró el triunfo, y por eso son las noches de oración. Es la razón que las asambleas en esta nación buscamos la presencia del Señor, hermanos, buscamos la presencia del Rey para que nos fortalezca, para que nos ayude verdaderamente a sentir ese afecto hacia Él y su obra, y que hagamos las cosas de todo corazón. Y cuando hacemos las cosas de buena gana, es acepto, como dice la palabra de Dios, es bien renumerado, es aceptado delante de Dios, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Y habrá desvelo, no nos vamos a quejar por el horario, porque el horario es diferente, y eso va a suceder siempre. Pero si usted hace las cosas por amor al Señor, no habrán quejas, ¿sí? No habrá nada que nos impide a nosotros servir al Señor de buena gana. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, que si primero hay la voluntad, es acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tengamos. Al tener, hermanos, en cuenta la palabra de Dios, nosotros esta noche doblamos nuestras rodillas, porque a eso venimos, para que el Señor fortalezca a aquellos que van a trabajar en diferentes áreas, mayormente el área donde nos toca a nosotros trabajar. Gracias a Dios, hermanos, por los que se disponen para servir al Rey sin importar el cansancio, sin importar lo que nos toca hacer. Llueve, a veces hay frío, a veces hay lodo, a veces hay desvelo, pero no importa, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. La carta a los Colosenses, gracias a Dios, el apóstol por el Espíritu Santo dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero y nos dio a su Santo Hijo en precio de nuestro rescate. 23 y 24 los textos, 3, 23 y 24, la carta a los Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A pesar de que nosotros, hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, habiendo sido rescatados de la miseria del pecado, hoy estamos sentados entre los príncipes de su pueblo, entre aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre del Señor. El Espíritu Santo dice que nuestras obras deben ser hechas con amor, con todo nuestro corazón. Y hacemos las cosas, hermanos, como para el Señor y no para los hombres. Si usted le sirve a alguien, si usted hace un trabajo, no piensa que no esté en nuestros corazones el decir: esto no merece que yo le sirve. No, usted está sirviendo, usted está mirando a Cristo en ese hombre, en esa mujer, en ese creyente. Quizás su conducta no sea lo que usted desea, pero si usted va a servir a alguien, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Hágalo pensando en que está sirviendo a aquel que llegó en la cruz por usted y por mí. Sí, hermanos,
Porque a veces ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo y no miramos a Cristo. Y al no mirar a Cristo, hermanos, no hacemos las cosas de buena gana. Servimos a los demás de mala gana, de mal gusto, de mala manera, ¿sí? Tal vez con un rostro diferente, molestos, porque no estamos mirando al Señor, estamos mirando al hombre. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos servir a aquellos como sirviendo al Rey, como sirviendo al Señor. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios, y si lo hacemos así, recibiremos recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Gracias a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial. Al mirar a Cristo y servir a los demás, mirando al Señor Jesús en aquellos a quienes le servimos un vaso de agua, ¿sí? Algo que les podemos dar, porque nuestro trabajo es muy importante, muy grande, y todo trabajo es importante, pero lo que nos toca hacer nosotros en las generales es un trabajo que realmente es un trabajo muy pesado, pero los que vamos a hacer algo, hermanos, hagamos las cosas viendo al Señor, no mirando a aquellos. Al hacerlo así, hermanos, usted y yo recibiremos recompensa, porque al bendito Señor estamos sirviendo. Por eso el apóstol escribió a los Gálatas y dijo que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque ¿para qué vamos a hacer algo si no lo hacemos de buena gana, hermanos? Perderíamos nuestro tiempo, ¿sí? Perderíamos nuestro tiempo. Tanto en las generales como cualquier trabajo que hacemos en la obra de Dios, en este lugar, yo veo a los hermanos que hacen la limpieza aquí. Algunas veces me he quedado un momento con ellos para ver cómo lo hacen. La alegría en el corazón de ellos, el gozo en sus corazones. Otros entran en los baños, limpian los baños, pero no están haciendo cara a los hermanos para hacer ese trabajo, porque están sirviendo al Rey, están sirviendo al Señor. Se quedan después de que todos nos vamos, pero no nos están apurando. Dicen, váyanse, porque excepto los domingos, porque hay razón, tenemos que entregar ese lugar a un horario que tenemos programado, tenemos que cooperar. Pero a veces en reuniones especiales se queda todo, las cosas allá abajo, y los hermanos les toca hacer ese trabajo y están aquí hasta las 11, medianoche. Pero no importa el desvelo, no importa el cansancio, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Esta noche, hermanos, vamos a hacer lo que hizo el Señor antes de ir a esa batalla, antes de dar su vida en precio de nuestro rescate. La carta a los Efesios, capítulo 3, texto 14 y 15, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, gracias a Dios por el Señor Jesús. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta noche vamos a doblar nuestras rodillas como Él hizo en el Getsemaní, y fue fortalecido, y estando fortalecido logró la victoria, logró el triunfo. Por eso usted y yo estamos hoy en la presencia de Él. Esta noche vamos a doblar nuestras rodillas para rogarle, para suplicarle al Padre del Señor Jesucristo, Padre nuestro, como dice la palabra, para que nos fortalezca, para que nos ayude y nos dé también esa gracia y ese amor verdadero, que sintamos nosotros ese afecto hacia Él y su nombre y su obra. Y entonces, hermanos, la iglesia regresará contando las bendiciones de Dios, si lo hacemos conforme a su voluntad, y si lo hacemos, el nombre de Él será glorificado en la iglesia, en la vida de todos,
y esta noche vamos a doblar nuestras rodillas y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.